Hay personas que controlan todo sin mover un dedo, sin gritar, sin suplicar, sin explicarse. Simplemente desaparecen y el mundo a su alrededor se detiene. La gente entra en pánico. Empiezan a perseguir, a cuestionar, a sentir ese vacío que nunca notaron cuando estabas ahí. ¿Y si te dijera que tú también tienes ese poder? Que ahora mismo, en este instante, estás regalando tu control a personas que no lo merecen. Que cada vez que respondes inmediatamente, cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que te explicas cuando no debes nada, les estás enseñando que eres predecible, manipulable, descartable. Pero hay algo que Carl Jung descubrió sobre la psique humana que cambia todo este juego. Algo tan simple que parece absurdo, algo tan poderoso que da miedo. Y en los próximos minutos vas a entender por qué la gente que realmente tiene poder nunca está disponible. Porque cuando dejas de estar disponible no pierdes a nadie importante. Solo descubres quién nunca estuvo realmente ahí. Antes de mostrarte el mecanismo exacto de cómo funciona esto, necesito que hagas algo. Retrocede mentalmente a la última semana y cuenta. ¿Cuántas veces sacrificaste lo que querías por lo que otros esperaban de ti? No respondas rápido. Piénsalo de verdad, porque ahí está el problema raíz de toda tu vida. Desde que naciste te programaron para creer una mentira, que ser buena persona significa estar siempre disponible, que el amor se mide en disponibilidad, que tu valor como ser humano depende de qué tan rápido respondes, qué tan presente estás, qué tan dispuesto estás a sacrificarte. Y tragaste esa mentira completa. Pero déjame romper esa ilusión con una verdad que corta como vidrio. Tu disponibilidad constante no es generosidad, es autodestrucción disfrazada de virtud. Una prisión. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, no estás siendo amable, estás siendo cobarde. Tienes miedo del rechazo, miedo de la soledad, miedo de que si no das constantemente nadie se quedará. Y ese miedo te ha convertido en un recurso, no en una persona. ¿Sabes cuál es el efecto psicológico de estar siempre disponible? Te vuelves común, ordinario, como el aire, necesario pero invisible. La gente respira sin pensar en el aire y te usa sin pensar en ti. Jung habló de algo que llamó la sombra del complaciente. Esa parte de ti que sonríe por fuera mientras se pudre por dentro. Esa máscara perfecta que usas para ser aceptado mientras tu verdadero yo se asfixia en silencio. Mira esta paradoja devastadora. Te explicas constantemente, pero nadie te entiende. Estás rodeado de gente pero te sientes solo. Das amor sin límites, pero no recibes nada equivalente. ¿Por qué? Porque has entrenado a todos a tu alrededor a tratarte como un objeto de conveniencia, como el servicio de atención al cliente emocional que funciona 24/7 sin cobrar. Y aquí viene el golpe más duro. Las personas que exigen tu presencia constante no te aman. Te usan tu necesidad de validación, tu miedo al abandono, tu creencia equivocada de que dar hasta vaciarte es amor. Pero el verdadero amor no drena, el verdadero amor no exige, el verdadero amor no convierte a nadie en un recurso descartable. Y ahora la pregunta que cambia todo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se esforzó por ti tanto como tú te esfuerzas por ellos? Silencio, ¿verdad? Ese silencio es la respuesta que necesitabas. Porque mientras tú estás disponible para todos, nadie está disponible para ti. Y no es porque no te amen, es porque no tienen que hacerlo. Ya te tienen garantizado. Eres el premio que nunca tuvieron que ganar, el tesoro que nunca tuvieron que buscar. Y por eso mismo, no vales nada para ellos. Pero aquí está lo que necesitas entender urgentemente. Cada vez que reaccionas, cada vez que respondes automáticamente, cada vez que te justificas, estás regalando algo mucho más valioso que tu tiempo. Estás regalando tu poder. Y Jung descubrió que ese poder tiene un nombre específico: energía psíquica. Y cuando entiendes cómo funciona, todo cambia. Porque lo que voy a revelarte ahora van a explicar por qué te sientes tan agotado todo el tiempo, incluso cuando no has hecho nada físicamente demandante. Prepárate. ¿Estás listo para este nivel? Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Carl Jung tenía una visión radical de la mente humana. No la veía como un simple procesador de información, sino como un ecosistema de energía vital. Y como todo ecosistema, puede ser drenado hasta la muerte. Cada palabra que dices, cada reacción que tienes, cada emoción que experimentas, consume combustible psíquico. Y aquí está el problema. Tú has estado desperdiciando ese combustible en personas que ni siquiera merecen tu silencio. Piénsalo así. Tu energía vital es como una cuenta bancaria, pero tú has estado regalando dinero a cualquiera que te lo pida, sin preguntas, sin límites, sin siquiera verificar si alguna vez te lo devolverán.
Resultado: bancarrota emocional. Te levantas cansado, te acuestas agotado, y entre medio finges que todo está bien mientras tu sistema nervioso grita pidiendo un descanso. Esto es lo que Jung llamó la neurosis del agotamiento voluntario. Y funciona así. Cada vez que te defiendes de un comentario estúpido, pierdes energía. Cada vez que intentas convencer a alguien de tu valor, pierdes energía. Cada vez que explicas tus decisiones a quien no las respeta, pierdes energía. Es como tener un agujero en el tanque de gasolina. Puedes llenarlo todo lo que quieras, pero siempre terminarás vacío. Y lo peor de todo, la gente puede oler tu debilidad energética. Los manipuladores, los narcisistas, los vampiros emocionales, tienen un radar para detectar a personas que no saben proteger sus límites. Te ven y piensan, aquí hay alguien que puedo usar. Y lo hacen, una y otra vez. Jung decía algo profundo. Aquello a lo que te aferras te consume. Cuanto más te aferras a mantener contentas a las personas equivocadas, más consumen tu alma. No es metáfora, es literal. Tu vitalidad se transfiere a ellos mientras tú te marchitas. Dime algo, ¿cuántas noches has arruinado repasando mentalmente conversaciones que ya terminaron? ¿Cuántas horas has perdido tratando de descifrar por qué alguien te ignoró o te trató mal? Cada segundo de ese tiempo es energía vital que nunca recuperarás. Estás alimentando monstruos muertos, manteniendo vivas relaciones que ya no existen, esperando cambios en personas que ya te demostraron quiénes son. Y mientras tanto, tu reserva de energía para construir tu propia vida se agota. La energía psíquica bien conservada crea presencia magnética. Cuando la proteges, la gente lo siente. Entras a un lugar y el ambiente cambia. No por lo que dices, sino por lo que no dices. Por tu silencio cargado de poder. Pero cuando la desperdicias, te vuelves transparente. Te conviertes en un actor secundario en la película de tu propia vida. Y aquí viene la clave. Necesitas identificar tus puntos de fuga emocional. Esos momentos exactos donde tu poder se escapa. ¿Qué comentarios te desestabilizan instantáneamente? ¿Qué situaciones te hacen reaccionar sin pensar? ¿Qué personas tienen el botón rojo que te convierte en títere? Esos puntos de fuga son donde perdiste tu soberanía. Y recuperarla no es opcional si quieres sobrevivir. Y ahora viene la parte más oscura. Porque cuando empiezas a conservar tu energía, algo extraño sucede. Las personas a tu alrededor se ponen nerviosas, incómodas, agresivas incluso. ¿Por qué? Porque acabas de romper un sistema de control que ni siquiera sabías que existía. Un sistema donde tú eras la fuente de energía gratuita para todos los demás. Y cuando cierras esa fuente, se revela la verdad sobre quién realmente está en tu vida. Vamos a explorar ahora el lado más perturbador de todo esto. Cómo te han manipulado sin que lo notes. Y por qué tu nueva inaccesibilidad destruye completamente ese juego. Lo que viene va a molestarte, pero necesitas verlo. Aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. No eres tan libre como crees. Tus reacciones no son tuyas. Son respuestas programadas que otros instalaron en ti. Y quienes dominan este conocimiento te controlan como a un robot. No necesitan amenazarte. No necesitan forzarte. Solo necesitan presionar los botones correctos. Y obedeces. Jung lo llamó proyección psicológica. Pero hay una dimensión más siniestra que pocos entienden. Tú te has convertido en la pantalla donde otros proyectan sus vacíos. Ese amigo que solo aparece cuando necesita un favor. Esa pareja que te busca únicamente cuando se siente sola. Ese familiar que te llama solo cuando hay un problema que resolver. Ninguno de ellos te conoce realmente. No les interesas tú. Les interesa la función que cumples. Eres el psicoterapeuta gratuito. El banco emocional 24 horas. La muleta que les impide enfrentar su propia debilidad. Y aceptaste ese rol porque tienes pánico a una cosa. Ser abandonado. Preferiste ser usado a ser dejado. Preferiste ser funcional a ser real. Preferiste el dolor conocido de dar sin recibir al terror desconocido de estar solo. Pero déjame decirte algo que va a dolerte. Ya estás solo. Rodeado de gente pero completamente solo. Porque nadie ve al verdadero tú. Solo ven al personaje que interpretas para mantenerlos cerca. La manipulación más letal no viene con gritos ni golpes. Viene envuelta en culpa silenciosa. Pensé que eras mi amigo. Siempre habías estado ahí para mí. Ha cambiado mucho. Frases diseñadas para hacerte sentir que estás equivocado, para finalmente protegerte. Y Jung lo explicó perfectamente. El manipulador no necesita controlarte activamente. Solo necesita que sigas respondiendo igual. Pero mira lo que pasa cuando rompes el patrón. Cuando dices no, sin explicaciones. Cuando te alejas sin drama. Cuando simplemente desapareces. El juego explota. Las máscaras caen. Las proyecciones se desmoronan.
y de repente esas personas que te querían tanto se vuelven extrañas, agresivas, te acusan de ser egoísta, frío, cambiado. ¿Por qué? No porque hayas hecho algo malo, sino porque dejaste de ser útil para sus necesidades. Y cuando dejas de servirles como espejo conveniente, se ven obligados a mirarse a sí mismos. Y lo que ven ahí les aterra. Tu ausencia revela el vacío que siempre existió en ellos. Jung tenía una frase demoledora: no hay iluminación imaginando luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, la oscuridad de otros queda expuesta. Y no todos pueden soportar esa visión. Algunos te atacarán por ello, otros simplemente desaparecerán. Pero aquí está la pregunta que define todo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por protegerte? ¿A ser malinterpretado por elegirte? ¿A perder personas que nunca te tuvieron realmente? Porque si no estás listo para eso, seguirás siendo prisionero. Y ahora viene algo que va a revolucionar tu manera de ver las relaciones humanas. El arma más poderosa que existe no es la palabra, es la ausencia de ella. El silencio consciente es una fuerza tan devastadora que puede desarmar a cualquiera que intente manipularte. Y en la siguiente parte vas a aprender exactamente cómo usar esa fuerza. Cómo el silencio estratégico cambia completamente las reglas del juego. Porque lo que descubrirás ahora, la mayoría nunca lo sabrá. Vivimos en un mundo que premia la reactividad. ¿Quién responde más rápido? ¿Quién grita más fuerte? ¿Quién tiene la última palabra? Pero hay un poder ancestral que destroza todo eso. El silencio consciente. No el silencio del miedo, no el de la resignación, sino el silencio del que ya no necesita demostrar nada. El silencio que es tan ruidoso que ensordece. Jung entendió que el silencio no es vacío, es espacio sagrado para la claridad. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver. Y cuando ves con claridad, descubres patrones que te habían estado esclavizando toda tu vida. Ves que siempre caes en las mismas trampas emocionales, siempre con el mismo tipo de personas, siempre repitiendo las mismas dinámicas autodestructivas. El silencio te da el poder de observar sin participar, de entender sin involucrarte, de existir sin necesitar validación. Y eso es terrorífico para quienes dependen de tu reacción. ¿Has visto cómo algunas personas se descontrolan cuando no respondes? Cuando no das explicaciones, cuando simplemente no estás. Envían mensaje tras mensaje, te buscan de diferentes formas, se inventan emergencias, crean drama innecesario. ¿Por qué? No porque te extrañen, sino porque tu silencio les quitó el control. Mientras hablas, sigues siendo parte de su narrativa. Mientras reaccionas, sigues siendo manipulable. Pero cuando callas, cambias las reglas completamente. Y eso los desestabiliza. El verdadero silencio es dominio total sobre tu energía. Es la negativa absoluta a ser arrastrado por turbulencias ajenas. Es la decisión consciente de no participar en guerras que no te pertenecen. Pero cuidado, el silencio tiene un costo alto. Te alejará de personas que solo querían la versión complaciente de ti. Te hará incomprensible para quienes nunca intentaron entenderte de verdad. Te convertirá en el difícil, el distante, el arrogante. Déjalos pensar eso, porque los que te critican por guardar silencio son los que más se beneficiaban de tu ruido. Jung decía que madurar es volverse selectivo con las palabras, porque cada frase es una inversión de alma, y no todo el mundo merece acceso a tu mundo interno. El silencio estratégico no es huida, es soberanía absoluta. Es el idioma de quienes ya no mendigan comprensión. Y la parte más poderosa, el silencio incomoda porque obliga al otro a quedarse solo con su mente, con su ruido interno, con sus demonios, y esa incomodidad revela más verdades sobre ellos que 1000 conversaciones. No necesitas justificar por qué desapareciste. Tu ausencia habla por sí misma, y quienes se sienten amenazados por ella te están mostrando cuánto dependían de tu desequilibrio. Pero el silencio más revolucionario no es el que perturba a otros, es el que te reconstruye desde las cenizas. Es ese espacio interno donde, libre de demandas externas, empiezas a reconectarte con quien realmente eres, con tu esencia sin contaminar. Y ahí es donde comienza la verdadera revolución personal. Porque no basta con cerrar el ruido de afuera. Necesitas aprender a gestionar tu energía como un recurso limitado y sagrado. Y de eso hablaremos ahora, de cómo convertirte en alguien radicalmente selectivo, cómo diseñar tu inaccesibilidad como un acto de autopreservación, porque lo que viene te dará el manual de operaciones completo. La teoría sin práctica es masturbación intelectual. Puedes entender todo esto perfectamente y seguir siendo esclavo de las expectativas ajenas. La verdadera revolución comienza cuando tomas una decisión inquebrantable, volverte radicalmente selectivo con tu presencia. Y esto no se trata de ser cruel, se trata de entender que tu energía es finita, tu tiempo es irreversible,
y tu paz es más valiosa que cualquier relación basada en tu sacrificio. La inaccesibilidad consciente es un arte, y como todo arte, requiere disciplina. Empieza con acciones microscópicas pero revolucionarias. No respondas ese mensaje que te genera ansiedad hasta que estés realmente listo. Respira profundo antes de reaccionar a cualquier provocación. Sal de conversaciones tóxicas sin dar explicaciones. Apaga tu teléfono sin sentir que le debes disponibilidad al mundo. Di no como oración completa. Sin lo siento, sin es que, sin justificaciones. Y aquí está lo más liberador. No le debes explicaciones a nadie. Cero. Nada. Ninguna. Tu tiempo es tuyo. Tu energía es tuya. Tu paz es tuya. Y cuando te niegas a justificar tu ausencia, le quitas a los demás el poder de meterte en su narrativa emocional donde tú eres el salvador, el comprensivo, el siempre disponible. Jung lo sabía. La individuación requiere aislamiento temporal, pero no el aislamiento de la depresión, sino el retiro sagrado del guerrero que necesita reconectarse con su centro de poder. Es ese tiempo donde apagas todas las voces externas y finalmente escuchas la tuya, donde reconstruyes tu identidad desde la verdad, no desde las expectativas. ¿Quieres medir tu evolución real? Observa quién se aleja cuando te vuelves menos accesible. Observa quién intenta provocarte cuando dejas de morder el anzuelo. Observa quién te acusa de cambiar cuando finalmente empiezas a respetarte. Esas reacciones no son señales de que estés fallando, son certificados de tu liberación, porque la gente que se molesta por tus límites es la misma que se beneficiaba de tu falta de ellos. Ahora, la verdad incómoda. Ser inaccesible va a hacerte sentir culpable al principio, como si estuvieras traicionando a los demás, como si fueras egoísta. Esa culpa es el último intento de tu programación antigua por mantenerte esclavizado. Ignórala. Has pasado años, tal vez décadas, entrenado para ponerte último. Es normal que deshacer eso duela, que incomode, que genere rechazo externo. Pero entiende esto. Cuando dices no al mundo, te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando te retiras de lo tóxico, estás afirmando que tu bienestar no es negociable. Cuando dejas de explicarte, comienzas a ser respetado. Tal vez por pocos, pero por los correctos. La inaccesibilidad consciente es autodefensa emocional. Es el sistema inmunológico de tu psique. Y sin él, cualquier virus humano puede infectarte. Y ahora viene la parte que define todo. Porque después de la ruptura, después del silencio, después de la soledad, ¿qué queda? En la última parte vamos a hablar del renacimiento, de ese momento donde, después de haberlo perdido todo menos a ti mismo, descubres que eras suficiente todo el tiempo. Vamos a explorar por qué la soledad consciente no es un castigo, es el portal hacia tu versión más poderosa. Prepárate para entender por qué estar solo y estar completo son exactamente la misma cosa. Cuando finalmente te vuelves inaccesible para quienes no te merecen, algo místico sucede. Al principio hay silencio. Un silencio tan pesado que duele. Te preguntas si tomaste la decisión correcta, si fuiste demasiado extremo, si perdiste a personas importantes. Pero entonces, el silencio empieza a cantar. Se transforma en claridad, en paz, en una sensación extraña que no habías experimentado en años. Tranquilidad sin culpa. Y después del silencio viene la soledad. Pero no esa soledad desesperada de quien está abandonado. Es la soledad majestuosa del que finalmente está completo consigo mismo. La soledad del sabio, del guerrero en retiro, del que ya no se traiciona para agradar. En ese espacio donde antes había caos, ahora hay serenidad. Donde había ansiedad, ahora hay confianza. Donde había vacío, ahora hay plenitud. Carl Jung tenía razón. Convertirte en quien realmente eres implica separarte temporalmente del rebaño, despojarte de la máscara. Caminar solo por el desierto de tu propia alma hasta encontrar el oasis que siempre estuvo ahí. Y eso es exactamente lo que haces cuando te vuelves inaccesible. No estás huyendo, estás regresando a casa, a tu verdadero hogar, tú mismo. Aquí es donde la magia ocurre. Dejas de ser reactor y te conviertes en arquitecto de tu realidad. Ya no eres moldeado por circunstancias externas. Ahora eres el alfarero de tu propia existencia. Las personas que se sintieron traicionadas por tu ausencia revelan que nunca te amaron. Amaron la versión obediente de ti. Amaron tu función, no tu ser. Y cuando esa función desaparece, ellos también lo hacen. Y eso, mi amigo, es la libertad más pura que existe. Perderás gente, pero ganarás tu alma. Te alejarás de lugares, pero te acercarás a tu esencia. Serás malinterpretado, pero finalmente serás respetado. Porque una persona que no está disponible para cualquier cosa se vuelve valiosa, escasa, inolvidable.
El mundo está lleno de personas accesibles. Lo que escasea son las personas con límites sagrados, con presencia selectiva, con ausencia estratégica, y tú acabas de convertirte en una de ellas. Esto no es un cambio de actitud, es un renacimiento completo. Es el fin de una vida donde aceptabas migajas emocionales, juegos mentales y afecto condicionado. Es el inicio de una existencia donde solo permites lo que resuena con tu verdad, con tu integridad, con tu paz inquebrantable. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Una parte de ti ya despertó. Ya entendió que ser amado sin respetarte a ti mismo es la traición más grande que existe. Y que el amor propio real empieza cuando te eliges, cuando te priorizas, cuando aceptas que estar solo es mejor que estar acompañado de los incorrectos. Ahora te pregunto directamente, ¿estás listo para pagar el precio de tu libertad? Para ser malinterpretado, rechazado, incluso odiado, por ser finalmente tú mismo. Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios. Quiero ver cuántos aquí están verdaderamente listos para esta transformación.